Alabanza dice: escógeme y úsame para servirte a ti. Y Dios te ha escogido para que tú le sirvas y yo también. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde he pedido al hermano Esteban para que él pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Así que le invito a que incline su rostro y vamos a orar por él. Gloria al Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos por la vida de tu Hijo, Señor, para que esta palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. Desde ya, haciendo tu palabra es una bendición, Señor. Por eso oro para que tú le des el denuedo, la gracia y la unción del Dios Todopoderoso, y Él pueda fluir en el poder del Espíritu, y esa palabra pueda quedar y pueda tocar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Aplauda la palabra. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Más fuerte. Damos gracias a Dios por estar acá. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a compartir la palabra en esta tarde. Y de verdad, no me parecía, o en mi corazón no estaba primero compartir lo que se celebra hoy en día en la entrada triunfal. Pero Dios hace como quiere. Amén. Y tenemos que ser obedientes. Pero en cada palabra, en cada mención, Dios nos enseña y quiere hablarnos algo nuevo. Amén. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Amén. Amén. Entonces se renueva, es algo nuevo. Y Dios va a hablar a nuestro corazón en esta tarde como lo hizo conmigo. Amén. Vamos a compartir primero ahí en Zacarías. Zacarías 9. Esto pasa 500 años antes de ese momento en que Jesús entra a Jerusalén. Lo vamos a leer todo. Y dice así: alégrate mucho, 9:9, Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Amén. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuerno de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Gloria a Dios. Amén. Tomen siendo. Acá un poco, como les decía, Zacarías está profetizando por ese momento. O sea que Jesús, cuando hace su entrada triunfal, no es que él quería sacar chapa, salir, que todos salieran a reconocerlo, sino era que ya estaba profetizado y tenía que cumplirse, como todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Amén. Entonces nos habla que cómo iba a ser ese momento. Dice el 1, nos describe cómo iba a ser, y de hecho fue así. Y el 11 dice, 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. En la antigüedad siempre cuando se hablaba de pacto y de sangre, era a través del derramamiento de la sangre, porque en la sangre estaba la vida, tenía que haber muerte. Por eso hacían el sacrificio de animales y pactaban a través de eso.
Y el profeta estaba profetizando justamente que a través de un pacto de sangre nosotros íbamos a tener la salvación. ¿El pacto entre quién era? El pacto era entre Jesús y nosotros. ¿Sellado con qué? Con su sangre. ¿Qué pacto era? Que Él ponía su vida por nosotros, por nuestros pecados. Esa es la parte de Él. Él es fiel y lo cumplió. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? Creer, la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La parte del pacto de Él la cumplió y la hizo y fue terrible lo que pasó y derramó su sangre por nosotros. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Solamente creer. ¿Cuánto vemos en incredulidad en estos días cuando hablamos con la gente? ¿Y quién cree? Es difícil. Dice que el amor de muchos en los fines de los tiempos se enfriará. Sí, Señor. Y la fe, ¿quién hallará fe en la tierra? Que el Señor nos ayude, porque se están viviendo tiempos especiales. No tiempos malos. Porque para los hijos de Dios no deben ser tiempos malos. Porque dice que cuando sucedan estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Erguir nuestras cabezas. Cuando uno está triste, está mal y ergue su cabeza, no, la agacha. Pero Dios, ¿qué nos manda? A erguir nuestras cabezas. Pero ¿qué nos hace falta para cumplir ese pacto de nuestra parte? Fe, fe. ¿Y nos falla la fe? Señor, ayúdanos. En estos tiempos, ¿cuántas cosas? ¿Por qué nos falla la fe muchas veces? Porque pedimos cosas y muchas veces no se cumplen. ¿Y eso ayuda a la fe? Y no. ¿Pero qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Generalmente, ¿qué pedimos? La Biblia dice que si permanecéis en mí, pedid lo que quieras que será hecho. Pero no dice lejos de mí. Cuando permanecemos en Dios, nuestros pensamientos van a ser en Dios. Y nuestros deseos van a ser en Dios. Y ahí vamos a pedir lo que sea y va a ser resuelto. Entonces, si no recibimos lo que pedimos, ¿qué está pasando? ¿Estamos permaneciendo en Dios? Ayúdanos. Yo les aseguro, y Dios me ayude a mí, porque yo sé que si yo permanezco en Dios, voy a pedirle lo que sea y Él me lo va a dar, porque es su promesa. Amén, Señor. Pero basta la parte nuestra, es creer y permanecer en Él. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes de que el pacto de sangre lo cumplió. Tenemos que cumplir nuestra parte. Amén. Y me llamaba la atención un poco también el último, el 17, que dice, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Está hablando del que entraba en el pollino. ¿Qué dice? El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Estamos hablando de una profecía de 500 años antes de Jesús. Cuando habla del pan y del vino, ¿de qué está hablando? De su sangre y de su cuerpo, de su carne. Y muchas veces los jóvenes, que Dios nos ayude a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes, a buscar el gozo, porque ¿qué dice? ¿Cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura? El trigo, el pan, alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. En los tiempos que corren, cuán poco gozo, cuán poca alegría, o qué mal encaminado está el gozo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no se alimentan del vino y del pan, que es Jesús. Cuando Él entregó la cena, ¿qué dijo? Comed, esto es mi cuerpo. Bebed, esto es mi sangre. Sí, y acá dice que los jóvenes se alegrarán y se gozarán con su cuerpo, con esa comunión con Él. Que el Señor nos ayude. Amén. A los jóvenes y a orar nosotros por ellos para que puedan encontrar el gozo en eso. Amén. En la comunión con Jesús. Amén. Gloria. Vamos a Mateo 21. Dijimos que 500 años pasaba esto, profetizaba Zacarías esto, y Jesús lo cumple tal cual es su palabra, y dice, Mateo 21, dice, cuando se acercaba a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos
diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguno os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y el 8 dice, y la multitud, que era, ¿cuánto? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles y la tendían en el camino. La gente que iba delante de él aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, ¿qué significa? Salve, Rey. Amén. Acuérdense que Israel estaba bajo la potestad de los romanos y ellos querían la salvación de un rey. Y eso es lo que creían, que a través de un rey iban a ser liberados en ese momento. Entonces, ¿qué le decían? Salve, Rey, Hosana. Se popularizó muchísimo, dice que todos salían a las calles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa 5 días después, 4 días después? Ven que a Jesús lo ponen preso. Ven que ese rey no cumplía con las condiciones que ellos pensaban. Y cambian de actitud. ¿Qué empiezan a decir? Crucifícalo. Eran los mismos. La mayoría que estuvo en las calles después decía crucifica. ¿Por qué? Porque no cumplía las expectativas. Y nosotros, hoy en día, ¿de qué lado estamos? Hoy, en la iglesia, hemos alabado, hemos cantado y le proclamamos Rey en nuestras vidas. Amén, Señor. Domingo, el lunes, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo los que proclaman o nos pasamos de bando y lo crucificamos? Porque hacerle daño a Jesús es crucificarle. ¿Qué le hicieron cuando lo crucificaron? Le hicieron el mayor daño posible. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que se pone triste Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando actuamos con estas personas. ¿Cuándo le hacemos daño a Jesús? Cuando no cumplimos su palabra. Cuando hoy día le decimos que le alabamos y mañana lo negamos. Lo negamos con nuestros actos muchas veces. Esto era para ese momento y así actuaron estos judíos que eran el pueblo escogido. Somos el pueblo escogido. Nosotros somos parte de ese pueblo, adoptados por su sangre, pero que no seamos de esa manera. Cuando estamos en Cristo, tenemos 2 opciones. O le gritamos crucifícale, o estamos adorándole y proclamándole Rey. No podemos estar en el medio. Yo pensaba, y Dios me hacía una idea, el Gólgota era un cerro afuera de la ciudad, lejos, frío o calor, porque era así zona desértica, de día mucho calor y de noche mucho frío. ¿Quiénes fueron hacia el Gólgota cuando Jesús estuvo ahí? O eran muy cercanos, la Biblia habla que fue su madre, estaba Juan, las mujeres que le seguían, o eran los que le crucificaban, los que le insultaban, los que le injuriaban. No había alguien que decía, no me interesa. ¿Por qué? Pues no iba a ser el camino hasta allá para nada. Entonces nosotros, fíjense que Pedro no estuvo, tenía miedo. Y varios de sus discípulos no aparecen ahí, solo los más cercanos. Jesús sigue estando entre nosotros. Su Espíritu Santo, y tenemos que darlo a conocer en donde estemos, a través de su sacrificio. Es lo que nos manda, y es lo que nos urge, porque yo quiero que venga Dios ya, pero dice que Él no va a venir ¿hasta cuándo? Hasta que todos le conozcan. ¿Y de quién depende? De mí. Y yo me avergüenzo como Pedro, y no estoy criticando a Pedro porque yo muchas veces soy peor que él. Pero no podemos estar fríos o calientes, como dice la palabra. Tibios no podemos estar frente a la cruz.
Esta es una semana que recordamos eso, ¿no es cierto? Y es bonito, porque a través de eso sabemos que tenemos la salvación eterna. Pero no podemos estar quietos, no podemos estar sin hacer nada, no podemos permanecer tibios. Dios, a través del sacrificio, a través de este momento, nos confronta a actuar. No puedo estar quietos. Y Dios me habla a mí primeramente. O estoy al lado de la cruz, como lo estaban sus discípulos Juan y los que lo amaban, que no tuvieron miedo. Juan estaba ahí y podían haberlo prendido también. Sin embargo, no tuvo miedo y estuvo ahí. O amarlo de tal manera como su madre y esas mujeres que lo seguían. O puede estar ahí para gritar, crucificarle y clavarle la lanza y estar del otro bando. Dios nos confronta a esto. No podemos permanecer tibios. Y me confrontaba a mí. Y me decía que no, tibios ya no. O estamos de un lado o estamos del otro. Amén. Y sabemos lo que significa cada uno de los lados. Sí, Jesús. Es ser guiados por su Espíritu. Ayer me pasó algo muy que para vergüenza mía, ¿no? Pero cuando uno tiene una relación con Dios, ¿cómo cambian las cosas? Y fíjese que es una tontera, pero cómo Dios se hace ver a nuestras vidas. Vinimos a ensayar con los chicos acá, estuvimos ensayando, vuelvo para mi casa y íbamos a ir a mi casa de mi mamá, que andaba un poquito jodidita, bueno, me voy para allá. Salgo de mi barrio, son 15 kilómetros hasta Blanco Encalada, y me dice, llama el Espíritu Santo. Por eso digo que es para vergüenza mía, porque me sorprendió. ¿Por qué me tiene que sorprender cuando el Espíritu Santo me habla? Y llamé. Una de las pocas veces creo que una vez. No estaban en mi casa, no había nadie, estaban en Guaymallén. Me ahorré el viaje de llegar hasta allá. A lo que voy, ¿por qué nos tiene que sorprender cuando el Espíritu Santo nos habla? ¿Le pasa a usted que el Espíritu Santo le habla y no se sorprende? Qué diferente sería nuestra vida si viviéramos prendidos al pie de la cruz y esa relación fuera tan diferente, sin miedos. El Espíritu Santo nos guiaría de una manera increíble, porque Él se encarga de esas pequeñeces, de ahorrarme de ir a Blanco Encalada. Una tontera. Pero Él se encarga de eso. ¿Y por qué a mí me tiene que sorprender eso? Cuando debería ser algo natural, cuando tenía que ser algo diario. Por eso esta semana, que podamos ser de verdad firmes y tener ese coraje de ir a donde está la cruz. Esta semana y siempre. De ser de ese grupo, de gritar Hosana y durante la semana seguir proclamándole Rey. Porque Él quiere ser Rey. Pero el Rey, ¿qué hace? Reina. ¿Y alguien le dice algo al Rey cuando está reinando? Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Tampoco nos quiere manejar. Pero, a ver, Señor, si Él me maneja, ¿cuántos dolores de cabeza me ahorraría? Ayer gasté menos nafta, no me hice el viaje en vano. Pero es una pequeña muestra de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla siempre, pero cuando perdemos la sintonía con Él, no sabemos. No sé ahora, pero antes los televisores cuando no enganchaban un canal tenían una cosa que decía sintonía fina, ¿se acuerda? Y había que moverlo despacito, despacito, hasta que agarraba y se veía bien. Esa sintonía fina yo no la tengo. ¿Cuánto nos cuesta tener una sintonía fina con el Espíritu Santo? Que apenas nos diga algo, sepamos. Amén. Sí, sí. ¿Cómo se logra eso? Con fe, con comunión, con relación. Y la vida nuestra, no digo que va a ser de rosas y sin problemas, porque dice en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Pero qué diferente sería. Es un momento especial, viene Pascua,
recordamos ese momento glorioso, aunque como hijos de Dios yo creo que debería ser el recuerdo diario de ese sacrificio con nosotros. La gente, el mundo, espera Pascua para acordarse de que Jesús murió, cuando en nuestras vidas debería ser algo de segundo a segundo, porque sin ese sacrificio no seríamos nada. Pero creo que esta semana más que nunca tenemos que estar presente frente a la multitud que sigue gritándole, crucifícale, porque haciendo los pecados que se están haciendo, teniendo el mal por bien y lo malo por bueno y lo bueno por malo, le están haciendo daño al Espíritu Santo, se contrista con eso. Y nosotros muchas veces estamos tibios, no estamos ni en un lado ni el otro. Pero Dios no quiere eso, quiere que seamos calientes, que seamos de su lado siempre. Amén. Amén, Señor. Qué bueno que podamos recordar esta semana, pero no solamente esta semana. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por Sí, sí. haber tenido misericordia de nosotros. Porque reconocemos, Dios, que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste primero a nosotros. ¿Por qué? Solo por misericordia, por gracia, por amor. Pero ya que hemos tenido esa bendición de haber conocido tu poder y tu gracia y tu misericordia, poderla proclamar en estos tiempos, Dios, de no contristar al Espíritu Santo, de no gritar, crucifícale, crucifícale, porque creemos que estamos muy lejos de eso, pero muchas veces con nuestras acciones te causamos dolor. Con nuestros pensamientos te causamos dolor, con lo que vemos te causamos dolor, con lo que hablamos te causamos dolor, con lo que pensamos te causamos dolor, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a tener esa sintonía fina contigo cada día, para no contristarte, para que puedas tener esa alegría que dicen los jóvenes, de esa relación, que cada día podamos alegrarte como hijos obedientes. ¿Cuánto necesitamos eso, Dios? Lo deseamos y cuánto nos cuesta, Padre, pero como hijos tuyos, esta tarde, esta noche te lo pedimos, ayúdanos. Sabemos que por nuestros propios medios no podemos, pero que tu Espíritu Santo pueda redarguir en nuestras vidas cada día, cada momento, para que cuando queramos hacerte doler por algo, podamos retroceder y hacerte feliz. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Da gracias al Señor por la palabra, hermano. Amén. Damos gracias a Dios, porque Dios siempre tiene la palabra justa. Amén. Gloria a Dios. A mí me llamó mucho la atención en el libro de Zacarías. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Son cosas que suelen suceder. ¿Sabe que en el libro de Zacarías, que leyó nuestro hermano, el verso 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Él vino desde allá del Antiguo Testamento con esta profecía, gloria a Dios, pero había algo que hacer, volverse a la fortaleza que era Dios, porque ellos estaban prisioneros esperando esa esperanza que iba a venir en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el Señor que venía a traer aquí en el Nuevo Testamento, venía a traer, ¿no es cierto?, esta restauración, lo que ellos por tanto tiempo habían estado esperando. Y cuando viene, ¿no es cierto?, como dijo la palabra, muchos cantaban hosana al Rey, al que viene, pero ¿cuántos después le dijeron crucifícale, crucifícale? Y Él venía a restaurar. Hermano, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurarlo en esta hora. Restaurar esas cosas que se han muerto. Mirando el tiempo que estamos viviendo,
Estamos viendo que en vez de la iglesia del Señor estar pujante, estar viva, estar allí, ¿no es cierto? Que no se nos apague el fuego. Pero es como que la iglesia ha hecho así, en vez de estar así para arriba, gloria a Dios. Entonces hay cosas que tenemos que restaurar, porque Jesús vino a restaurar y a darte a ti, gloria a Dios, el doble. ¿Cuánto te va a dar el Señor? El doble. El doble de gozo, el doble de esperanza, el doble de paz, el doble de todo lo que necesitamos. Y muchas veces, como decía el hermano, no lo tenemos en cuenta. Digo, Señor, ayúdanos a volvernos, pero hay que volverse a la fortaleza. Amén. Hay que volverse a Dios. ¿Te vas a volver a Dios? Es tiempo de volvernos, hermano. Es tiempo de volvernos, gloria a Dios, al Señor, a los primeros tiempos, al primer amor. Cuando hacíamos todo, cuando no nos importaba nada y nos tirábamos allí en el piso. Digo, Señor, ¿cuánto tiempo hace que no nos postramos delante de tu presencia y caemos delante del altar? Ahora los siervos le dicen en el Antiguo Testamento, sacerdotes, busquen, tírense allí en mi presencia. Gloria a Dios, estamos viviendo tiempos, como decía el hermano, no malos para nosotros, pero sí difíciles, hermano. Que aún muchos de los cristianos se vuelven. Porque no todos tienen la fe, no todos soportan, no todos tienen esa fe que realmente tenemos que tener. Digo, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Porque Dios nos ha hablado en esta tarde. Y dice que el amor se va a enfriar. Y si el amor se nos enfría, ¿qué nos queda? Nada. Nos quedamos más tranquilos en casa, miramos una predica de allí, y Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nos esforcemos y que aprovechemos el tiempo, como dije el domingo pasado, que estamos en el tiempo de la gracia, donde todavía nos podemos congregar. Gloria a Dios. Sí, con el protocolo, con todo, pero hermanos, es tiempo de esforzarse. ¿Amén? Es tiempo, diga, es tiempo de esforzarme. De esforzarme. Dios nos está llamando a volvernos a Dios. Es la única fuente que tenemos. Es el único que vivió, que resucitó, gloria a Dios, y que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, todavía intercediendo por nosotros, por sus hijos. Yo doy gracias por la palabra. ¿Usted da gracias por la palabra? Damos gracias a Dios por la palabra, hermano. Gloria a Dios, porque todo lo que el Señor anunció en el Antiguo Testamento lo vino a cumplir, gloria a Dios. Y que Dios nos ayude a no romper ese pacto, que no seamos nosotros el que rompamos el pacto que Dios hizo con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dé gracias al Señor. Póngase de pie y dé gracias a Dios. Aplauda al Rey. Gloria a Dios.